estar en su casa. Amén. Gloria al Señor. Bien, en esta mañana quiero invitarles a que estemos abriendo nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 12. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 20 hasta el versículo 26. Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 20 al 26. Cuando todos lo tengan, me confirman, por favor. Gloria al Señor. Amén, ¿ya lo tenemos? Juan capítulo 12, versículo 20 hasta el 26. Aleluya. Amén. Leemos la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que odia su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Amén. Yo quiero que leamos todos juntos el versículo 24. Dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. Que Dios añada bendición a su palabra en esta mañana. Y hoy yo les quiero hablar acerca de esa semilla. La semilla dio fruto. Repítalo en esta mañana. La semilla dio fruto. Amén. Y nos narra la historia bíblica aquí en el Evangelio según San Juan, que unos griegos habían ido a Jerusalén, habían subido para adorar en la fiesta, y ellos se acercaron a uno de los discípulos del Señor, se acercaron a Felipe. Quizás dicen algunos que se acercaron a Felipe porque Felipe hablaba el idioma que estos griegos hablaban. Y ellos se acercaron a Felipe y le dijeron: Señor, queremos ver a Jesús. Y entonces este discípulo se lo comentó a Andrés, y luego los dos fueron y le dijeron a Jesús que había unos extranjeros que le querían ver. En este pasaje nosotros podemos notar que hay un interés por parte de estos hombres griegos de querer ver a Jesús, de querer de pronto conocer a Jesús. Le habían visto, puesto que ellos estaban en la fiesta, y Jesús también había subido a Jerusalén, estaban en el mismo lugar, y quizás ellos querían conocerlo, y había en ellos de pronto un interés de querer acercarse al Maestro. Y esto no lo podemos nosotros pasar por alto, porque ese interés que tenían esos griegos también es el mismo interés que muchas personas a través de los tiempos han tenido. Y a este tiempo en el que estamos, hay muchas personas que también se inquietan por querer ver a Jesús, por querer conocer a Jesús. Ahora, de pronto usted me dirá:
sacrificio de Cristo. Es necesario creer que Cristo murió en la cruz y trajo salvación, que Cristo vino a este mundo para un propósito específico. Amén. Entonces, cuando nosotros nos acerquemos o nos acercamos a las personas y nos dicen, yo quisiera conocer quién es ese Cristo, porque de pronto nos han escuchado hablar, es bueno que nosotros podamos darle a entender claramente que cuando Cristo vino a este mundo, vino a cumplir una misión específica. Y esa misión específica fue la misión de salvarnos, de darnos una vida eterna. Amén. Y esta misión específica nosotros podemos entenderla en una forma muy clara, y vamos a tratar de hacerlo. Porque cuando nosotros nos acercamos con el propósito de hablar de Cristo, tenemos que definir o tenemos que poner en contexto o tenemos que explicar claramente que esa misión Él la hizo negándose a sí mismo, por amor a ti y por amor a mí. Amén. Y no solamente eso, sino que es un modelo que está escrito aquí en la palabra para que usted y yo le sigamos. Amén. Hay un propósito, hay una necesidad y hay un ejemplo marcado en esta misión que Cristo vino a cumplir aquí en la tierra. Y si nosotros nos preguntamos de pronto, ¿qué podemos hacer o cómo nosotros lo podemos hacer? Y antes de entrar a detallar el hecho de que la semilla dio fruto, yo quisiera que miráramos los versículos 20 al 23. Nos dice que había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, queremos ver a Jesús. Y Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Una pregunta con una respuesta bastante, digamos que algo difícil, ¿verdad? Porque si ellos, ¿qué querían los griegos? ¿Qué querían? Ver a Jesús, conocer a Jesús. Y Jesús le responde a los discípulos, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo me imagino la cara de los discípulos al dar a Jesús esta respuesta, porque de pronto lo que ellos esperaban era que Jesús les dijera, sí, venga, dígale que venga, dígale que se acerque acá y yo los atiendo, los saludo. De pronto ellos esperaban esa respuesta, mas no esperaban la respuesta que les estaba dando el Señor. Y si nosotros leemos aquí en el capítulo 12, ¿por qué Jesús expresó esto? Nosotros podemos ver que en el versículo 12 nos habla de que hubo una entrada triunfal en Jerusalén, ¿verdad? Dice el versículo 12, acompáñenme ahí ustedes con la lectura. El siguiente día, grandes multitudes que habían ido a la fiesta, al oír que Jesús llegaba a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y Jesús venía sobre un asnillo, dice aquí en mi Biblia, y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, tu rey viene montado sobre un pollino de asno.
terrenal. ¿Sí me hago entender? Amén, amén. Querían un rey por sobre todas las cosas, porque estaban subyugados. Querían un rey fuerte, valiente, que los liberara. Pero no entendieron que el rey que viene era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Un rey que vino a este mundo para ser aclamado, para ser alabado, para gloria eterna, no para gloria en la tierra. Porque su reino no es de este mundo, su reino es eterno. Amén. Y eso no lo entendieron los judíos, ¿ya? No lo entendieron. Veían a ese rey, pero en una forma terrenal. Y mire usted lo que dice en el versículo 19. Vamos a mirar. Dice el versículo 19, ahí mismo del capítulo 12, dice: pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Tremendo. ¿Sabes? El Señor Jesús, cuando entró a Jerusalén, entró para mostrar que Él era Hijo de Dios. Pero como lo dice la Escritura, lo suyo vino y lo suyo no lo recibieron. Amén. Y nosotros podemos enlazar estos versículos, porque si los fariseos dijeron: miren, si están viendo, no consiguen nada, porque el mundo, mire la expresión que utiliza, el mundo se va tras él. Y es que sea usted de soledad, sea usted haya nacido en Sabana Larga, en Cartagena, en Montería, en Valledupar, en Estados Unidos, yo no sé, en Rusia, en Asia, sea usted de donde usted sea, el mundo conocerá que hay un rey verdadero, porque es algo que no se va a detener. Amén. El mundo, todas las personas, sean de donde sean, van a tener que reconocer que Jesús es el Señor. Y la Escritura lo dice: toda rodilla se doblará y toda lengua tendrá que confesar que ¿qué? Es el Señor. Y estos judíos, ¿verdad? Estos fariseos, pues no le reconocieron. Y estos hombres extranjeros se quisieron acercar a él, se interesaron en él, querían escucharle, querían verle, pero no porque de pronto ellos quisieran seguirle en ese mismo momento, sino porque ellos habían visto las cosas que el Señor había hecho. Y es que si nos devolvemos en la Escritura, en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, Jesús había hecho un milagro impresionante, ¿verdad? Jesús resucitó a Lázaro. Jesús resucitó a Lázaro. Imagínense, estos hombres de pronto viendo o escuchando acerca de todo esto que se hablaba, ¿verdad? Ellos quisieron acercarse al Señor. Estaban intrigados porque querían conocer acerca de todo lo que el Señor todo lo que había acontecido en ese momento. Y esto pues a ellos los llenó como que de asombro, de asombro. Yo les pregunto, si en ese momento el Señor Jesús, ¿verdad?, enviara su palabra, voy a poner así el ejemplo, ¿verdad?, y Dios le diera o le abriera los oídos al hermano Wilson, o la lengua de él se desatara, ¿cómo
Y estos hombres estaban impactados por lo que ellos habían escuchado, por lo que ellos estaban viendo. Por eso estaban asombrados. Sin embargo, el Señor en el versículo 23 da una respuesta que no es tan clara para lo que ellos esperaban. Porque el Señor les dice, y vuelvo y lo repito, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y sabe una cosa, mi hermano, más que ver el milagro, más que escuchar las enseñanzas del Señor Jesús, es mucho más importante el hecho de ver cómo esa misión que el Señor trajo fue cumplida aquí en la tierra. Mucho más importante, ¿por qué? Porque solamente entendiendo lo que Jesús hizo, nosotros podemos ver la manifestación de la gloria de Cristo, de la gloria de nuestro Señor. Amén. Dios se hizo hombre para dar salvación. Vino a este mundo muriendo en la cruz. Y cuando Él hizo esto, una muerte en la cual Él tomó tu lugar y tomó mi lugar. Y lo tomó ¿para qué? Para que nosotros pudiésemos entender el propósito que Él tenía al hacerlo allí en la cruz. Si nosotros no entendemos el valor de ese sacrificio, si nosotros no entendemos la gloria, esa gloria del Señor que consiste en su muerte, nosotros podemos decir, hermanos, que creemos en los milagros, que escuchamos las enseñanzas de Jesús, pero si nosotros no entendemos plenamente y hacemos vivo ese sacrificio de Cristo en la cruz, pues déjeme decirle que entonces no vamos a poder entender esa gloria que Él, o de la cual Él está rodeado. Por eso el Señor habló de la hora. Cuando Él dijo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, era que había llegado la hora escogida para traer salvación. Y esa hora escogida para traer salvación se cumplió cuando Él entregó su vida allí en la cruz del Calvario. Por eso el Señor le expresa, ha llegado la hora, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Amén. Y ese propósito entonces nos lleva a nosotros a ver esa necesidad que todos tenemos. Y aquí quiero centrarme en ese versículo 24, porque aquí hay un tema que dice morir para vivir, ¿cierto? Morir para vivir. Y dice aquí el versículo 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. La semilla nunca produce ese fruto hasta que primero no cae en la tierra y muere. Para que el fruto se produzca, la semilla tiene que, obviamente, ¿qué? Ser sembrada, ¿verdad? Germinar, morir y dar paso a una nueva, ¿qué? Vida, a una nueva planta. ¿Sí? Eso es clarito. Y nosotros vemos aquí a Jesús usando este ejemplo. Y Jesús se fijaba mucho en los tiempos. Y por eso a veces hablaba en parábolas, ¿verdad? Observaba y de eso que veía, daba esa enseñanza. Y esta no fue la excepción. Este ejemplo de la semilla, ¿verdad?
siembra y de la cosecha. Ahora, se estaba viviendo la época de la Pascua. Estaban allí en la época de la Pascua. La semilla tenía que ser enterrada, la semilla debía morir y la semilla debía dar fruto. Por eso el Señor dice: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Porque era necesario que Jesús llevara las culpas de la humanidad. Era necesario que Jesús sufriera, padeciera esa muerte en la cruz. Porque solamente así podía generar vida. Y no solo vida, sino que podía generar el perdonar nuestros pecados, darnos vida. Si Jesús no hubiese cumplido la misión a la que venía a este mundo, ese grano de trigo no hubiese dado ningún fruto. Se hubiera quedado allí. Y usted sabe que en los costales donde están las semillas no pasa nada, ¿cierto? Pero cuando la semilla es sembrada, entonces hay un proceso. Y la semilla que fue sembrada por amor a ti, por amor a mí, fue Cristo. Su muerte en la cruz fue algo que Dios determinó para que hoy en día, y desde hace mucho tiempo, las almas fueran salvas. Y necesitaba el Señor hacer ese sacrificio, porque si Él no lo hubiera hecho, no hubiese valido de nada. ¿Me hago entender? El sacrificio tuvo un precio, tuvo un valor muy alto. Si no hay muerte, no puede haber vida. Y entiéndame en esta mañana lo que le quiero decir. Si Jesús no hubiese muerto en la cruz para traer o para llevar a cabo el propósito de salvación, ni usted ni yo estuviésemos en este lugar. Usted y yo anduviésemos muertos por causa del pecado. Romanos capítulo 6, 23, ¿qué dice? ¿Qué dice Romanos 6, 23? Alguien que me lo lea, por favor, rapidito. Porque la paga del pecado es muerte. Espera ahí. Porque la qué? La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y Jesús vino a cumplir una misión específica. Vino a pagar con su muerte tu pecado y mi pecado. ¿Qué sigue diciendo, hermana Mónica? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Mas la dádiva, el regalo que Dios ha dado es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Por eso, mi amado hermano, si no había muerte, no hubiese habido vida. Está bien dicho, ¿verdad? Si no hubiese habido muerte, si Jesús no hubiese muerto allí en la cruz para expiar nuestros pecados, para expiar los pecados de la humanidad, ni usted ni yo hubiésemos tenido vida. Fue necesario que esa semilla se sembrara, muriera y germinara para traer vida a las almas, para traer salvación. Y no solamente, mi hermano, traer vida, traer salvación, para otorgarnos el perdón, para llevarnos a una eternidad, porque Dios ya así lo había decretado. Esa muerte de Cristo, esa semilla allí
nos muestra cómo fue esa entrega de Jesús. Dice que no escatimó, ¿verdad? Dice que Él fue, o sea que Él se entregó a sí mismo, que se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Lo dice el libro de Filipenses. Se humilló, no abrió su boca, no se quejó. Isaías 53 dice que le veremos sin hermosura, sin parecer alguno, para que le desdeñemos. Todo lo hizo, todo lo hizo. ¿Por qué? Porque ese fue el objeto de la gracia salvadora. Jesús le otorgó al Padre almas. Jesús, con su muerte en la cruz, nos presentó a todos nosotros delante del Padre, nos justificó delante del Padre. Esa semilla tuvo que morir en una forma cruenta, pero no quedó allí, no quedó allí. Amén. Porque Jesús, cuando hizo esto, tomó tu lugar, tomó mi lugar. Y cuando Jesús dijo consumado es, ¿sabe qué pasó? Que Jesús le dio satisfacción completa al Padre Dios, porque había cumplido con ese propósito, porque había dado a conocer a través de su sacrificio la necesidad que tienen los hombres de ser salvos. Porque Jesús, al haber hecho esto, se iba a declarar, iba a ser público, y muchos iban a oír, muchos iban a escuchar, pero no solamente muchos iban a oír y iban a escuchar, sino que muchos iban a creer que había un Salvador. ¿No se alegra usted por eso? Porque en ese muchos está usted y estoy yo. Y ha sentido desde mucho tiempo y ha venido cada día creciendo ese oír hablar de Jesús. Es necesario, es necesario. Ahora yo les digo algo. ¿Qué recompensa puede dar o podemos dar nosotros los hombres por nuestra salvación? ¿Podemos nosotros dar una recompensa por eso? Ninguna, ¿verdad? Ninguna. Porque si el grano no cae en tierra y muere, queda solo. Queda solo. Por eso era necesario que Cristo cumpliera esta misión. Y si usted que conoce de Cristo no muere como el Señor Jesús nos ha dejado como ejemplo, quedamos solos, quedamos solos. Era necesario, y es necesario, habiendo conocido, cumplir con este objetivo que tuvo nuestro Señor. Porque la muerte de Cristo en la cruz produce cosecha, y produjo cosecha abundante. ¿Para quién? Para Dios. ¿Usted se acuerda del primer discurso? Bueno, yo no sé si algunos se acuerdan, ¿verdad? En la Biblia dice, en el libro de Hechos, que Pedro, después de que fue investido, ¿verdad? Cuando el día de Pentecostés, Pedro se levantó
debía morir. La semilla se sembró. La semilla es Cristo. La semilla es Cristo. Esa semilla se sembró. Cristo debía morir. Cristo murió y esa semilla germinó. Esa semilla germinó. Esa semilla resucitó. Esa semilla ascendió a la presencia del Padre. Esa semilla trajo una cosecha asegurada. Usted y yo estamos seguros porque hemos creído en ese sacrificio de Cristo allí en la cruz. Amén. La salvación es firme. La salvación de nuestras almas es algo seguro y es algo eficaz para la eternidad. Quiero que vayamos al libro de Romanos, capítulo 10. Ya su nombre. Romanos 10, versículo 9. Dice el versículo 9. Si confiesas, ¿con qué? Con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La Escritura dice: todo aquel que en él cree no será defraudado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan, ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Y ahí contamos usted y yo y todas las personas que creímos a ese sacrificio, que hemos creído que esa semilla que fue allí sembrada murió, pero que no quedó allí, sino que germinó. Esa salvación que usted y yo tenemos es algo que nosotros tenemos que atesorar. Ahora, ¿por qué leemos Romanos? Interesante. Aquí dice, ¿verdad? En el versículo 9 dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca confesamos para salvación. El versículo 25 y el versículo 26 nos lleva a nosotros. Si hubo un propósito y hubo un propósito y hubo una necesidad, entonces es necesario que nosotros sigamos el ejemplo de Cristo. Amén. Versículos 25 y 26 dice: el que ama su vida la ganará. El que ama su vida la perderá. Y el que odia su vida en este mundo para vida eterna la guardará. El que ama su vida la perderá. La perderá. Pero el que odia su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Usted y yo, si hemos creído en el Señor, tenemos esta salvación que nos conduce a la vida eterna. Y si el Señor Jesús se titula o habla de él mismo cuando dice que es necesario
Usted y yo tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Morir a esta vida que nosotros tenemos. Hermana, ¿cómo así? ¿Nos vamos a matar? El mundo y los deleites y sus deleites pasan, ¿verdad? Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Y nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos, aunque no sea fácil. Pero a veces todavía hay muchas cosas que nos atan y que nos gustan en esta tierra. La Biblia enseña que Jesús hablaba y le decía a sus discípulos: el que no deja a su padre, ¿verdad?, a su madre, ¿verdad?, déjalo, ¿y qué? Y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Ahora usted no va a salir de aquí, va a coger 2 pedazos de palo, un pedazo de palo, ¿verdad? Lo va a poner allí al lado de su cama, y cuando usted se levante en la mañana, agarra el palo, y cuando usted vaya, va con ese palo, porque no se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de que nosotros dejemos de hacer muchas veces lo que nos gusta, y casi siempre, y hacer más bien la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso. Seguir su ejemplo. Es necesario que yo le diga al Señor: Señor, todavía siento envidia. A veces en mí hay orgullo. A veces en mí hay vanidad. O yo soy mejor que, o yo hago mejor que. Hay que morir y ser humilde como lo fue nuestro Dios. Amén. Como el ejemplo que nos dio el Señor Jesús. Morir a los placeres que esta vida ofrece. No es fácil, hermanos. No es fácil. Y nosotros pudimos ver cómo el mundo hace una semana atrás estaba derrochado, desordenado, desubicado, extremadamente perdido, ¿cierto? Y después de 4 días de meterle droga, licor, sexo revuelto, como ellos quisieran, música y cuantas cosas, llegaron hipócritamente a presentarse, sí, hipócritamente, a presentarse frente a un moricongo y a dejarse poner las manos de otro moricongo que no tiene temor de Dios. Y peor aún, y discúlpeme la expresión, dejarse clavar una mancha de ceniza. La Biblia es clara, porque la cruz es sinónimo de maldición. ¿Sí o no? Y mucha gente en la televisión, lindos que se veían, como la cosa esta aquí, y ahora son santos, y ahora no como carne, porque es pecado delante de Dios. Y no puedo comer carne los viernes. Y como contaba un cuento mi papá, los míos, que decía que había allá en su pueblo un señor que llegó a visitar en Semana Santa. Y el señor a las 12 del mediodía tenía calor y se fue a bañar. Y la gente le dijo: no, ¿cómo se te ocurre? No te puedes bañar a esta hora porque te va a salir el bañador del otro mundo. Y el señor, ni corto ni perezoso, dijo: bueno, entonces no me baño. Herejías, mentiras del diablo. El único y suficiente es Cristo Jesús, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. Es el único ejemplo que tú y yo tenemos que seguir. No hay más. Nuestros papás nos han podido enseñar y pueden enseñar buenas costumbres, valores, buenos hábitos, pero el mejor ejemplo es el que tenemos de aquel que lo dio todo, de aquel que un día dijo: yo me someto, yo
sol estaba como nublado. Y yo me quedé mirando, así mirando por un momento. Y yo decía, más allá del sol, Señor, más allá. Si yo no puedo ni siquiera mirar ese sol. Pero más allá está Cristo Jesús esperando por ti, esperando por mí. Y Él está aquí, tratando de que tú y yo sigamos su ejemplo. No podemos seguir viviendo atesorando las cosas que hay en el mundo. Y no es malo, no es malo, porque Dios no quiere mal para nosotros. No es malo que tengamos una casa hermosa, que podamos tener ciertas comodidades, pero más que eso, lo que nosotros tenemos que hacer es morir cada día por amor a Cristo. Morir cada día por amor a Cristo. Dejar a un lado todas esas cosas que nos afectan. Dejar a un lado la hipocresía, el engaño, la mentira, el ego, la vanidad, todas aquellas cosas que hacen daño a nuestra vida. Pedirle a Dios cada día que limpie nuestro corazón y permitirle al Señor que con su ejemplo, siguiendo su ejemplo, yo pueda morir para poder vivir para el Cristo de la gloria, para el Dios omnipotente, para la eternidad. Por eso, mi amado hermano, esta ilustración es un ejemplo a seguir. Y para la persona que no conoce a Cristo, y cuando digo la persona que no conoce a Cristo, es aquella persona que aunque haya escuchado, aún no ha abierto su corazón plenamente a recibirle, aún no ha querido cambiar el vivir en una vida de pecado. Y para él puede ser buena noticia, pero para nosotros, los que hemos creído, tiene que ser un deseo ferviente de seguir el ejemplo, porque son palabras claras. Si amamos más la vida en este mundo, nosotros no podemos participar de la gloria eterna. Si usted y yo amamos más esta vida que tenemos, no vamos a poder participar. En cambio, si morimos cada día siguiendo el ejemplo de Cristo, entonces se va a recoger fruto, y fruto abundante para la vida eterna. El ejemplo de Cristo nos muestra un camino a seguir, y es un camino angosto, como lo dice la Escritura. Es un camino angosto. ¿Y por qué angosto? Porque tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que morir a aquello que es contrario a la voluntad y el propósito que Dios tiene para nosotros. Por un lado, mi amado hermano, hay sufrimiento. Por un lado, mi amado hermano, debe haber negación. Por un lado, tiene que haber muerte. Pero vámonos al otro lado, donde al haber sufrido, al habernos negado y al morir con el Señor, nosotros vamos a tener gloria siempre que sigamos el ejemplo de Cristo. Amén. Un propósito, una necesidad, un ejemplo, fue la misión que el Señor vino a cumplir. Por eso le decía al principio, quizás muchas personas se van a acercar a nosotros, van a llegar inquietados por conocer del Señor. Pero iglesia, nosotros tenemos que prepararnos para poder presentarlo de la manera correcta, para poder presentar esa misión, esa obra, esa muerte, porque eso es lo que el hombre necesita saber. El hombre necesita saber que Cristo murió en la cruz.
a Cristo, si nosotros no morimos a nosotros mismos, estamos desperdiciando la buena semilla. Si no morimos a nosotros mismos, estamos desperdiciando la buena semilla. Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué bueno que usted lo sepa de memoria, pero mejor aún es poder vivirlo siguiendo el ejemplo de Cristo. Si le creemos, tenemos que morir, porque esa semilla dio fruto. Y tú y yo somos el fruto de esa buena semilla. Y tú y yo debemos seguir el ejemplo, dar frutos que conlleven a esta humanidad a que conozcan plenamente que Cristo dio su vida para salvar, para libertar, para salvar del pecado, que al morir germinó, amén, ascendió y nos ha dado una vida nueva, una vida eterna. Amén, iglesia. ¿Cuántos están dispuestos a morir para seguir viviendo? Recuerde lo que implica morir. Niéguese a sí mismo y siga al Señor Jesucristo. No hay